Antes de comenzar a hablar de la sílaba, hagamos un pequeño ejercicio. ¿Puedes separar en sílabas las palabras que aparecen aquí? Si no te ayudamos, mesa. Mesa tiene 2 sílabas. Pez. Pez tiene solo una sílaba. Esqueleto tiene 4 sílabas. Ya ok, sabemos separar sílabas, pero ¿qué es la sílaba? Una sílaba se entiende como la unidad mínima del habla real y de la percepción. Si bien los sonidos o los fonemas conforman las palabras, estos fonemas, cuando se realizan como alófonos, no aparecen aislados, sino que aparecen agrupados en sílabas. Es muy difícil poder producir un sonido de manera aislada, y también se ha descubierto que percibir o identificar un sonido aislado sin un contexto que lo rodee es muy difícil. Por eso es la unidad mínima del habla real. Al hablar, los sonidos los producimos en sílabas, y para percibirlos también es mucho más sencillo para nuestro cerebro procesar la información si estos sonidos vienen en sílabas. Una sílaba puede estar formada por ataque, núcleo y coda. El núcleo, que siempre es obligatorio, va a contener una o más vocales, es decir, una sola vocal o un diptongo o un triptongo. Antes del núcleo y optativamente puede haber un ataque silábico, que siempre va a contener una o más vocales, es decir, un grupo consonántico o dífono consonántico. Después del núcleo podemos encontrar también optativamente la coda silábica, que también, al igual que el ataque, puede estar formada por una consonante o más. Por ejemplo, en la sílaba mar tenemos el núcleo formado por la vocal A, el ataque formado por la nasal y la coda silábica formada por la vibrante simple. En la palabra tren, en cambio, el núcleo también es una vocal, E, la coda es solamente una consonante, la nasal, pero en el ataque tenemos un grupo consonántico, TR. Si tenemos una palabra con más de una sílaba, podemos utilizar este esquema. Para ver cómo funciona, utilizaremos como ejemplo la palabra ejemplo. Ejemplo tiene 3 sílabas, que están distribuidas en la primera columna, ejemplo. La primera sílaba solamente está compuesta por el núcleo E. La segunda sílaba se compone de un núcleo vocálico E, el ataque, que corresponde al fonema o alófono velar fricativo sordo, y la coda, que corresponde al bilabial nasal. La última sílaba, plo, tiene un ataque formado por el grupo consonántico PL más núcleo O, pero no tiene coda. Para clasificar la sílaba podemos encontrar diferentes criterios. Aquí revisaremos 2. El más sencillo separa las sílabas abiertas o libres de las cerradas o trabadas. Las sílabas abiertas son aquellas que terminan en vocal, como las 2 sílabas que componen la palabra casa. Las sílabas cerradas o trabadas son aquellas que terminan en consonante, como por ejemplo frascos. Ambas sílabas terminan en la consonante s. Otra forma de clasificar la sílaba las divide en 5 tipos de sílabas dependiendo del patrón silábico o la distribución de consonantes y vocales que aparezcan. Por ejemplo, la sílaba directa se compone de una consonante seguida de vocal. Es el ejemplo de pi en piso. So también es sílaba directa. La sílaba indirecta, que es al revés, se compone de una vocal seguida de una consonante. Por ejemplo, ar en árbol. La sílaba mixta, que se compone de una consonante seguida de una vocal y de otra consonante. Por ejemplo, car en cartón es mixta porque mezcla la directa con la indirecta. La sílaba trabada, que no hay que confundir con la trabada que acabamos de ver, que también se llama cerrada. Este es otro tipo de trabada.
Lo importante en este criterio es que la sílaba trabada empieza con un grupo consonántico, con dos consonantes, por ejemplo, plu en pluma. Y la sílaba compleja, que contiene un grupo consonántico al inicio, una vocal y una consonante. Por ejemplo, fren en frente.